Muchas gracias y me siento muy orgullosa de estar aquí con vosotros y muchas gracias por esta invitación. Entonces, en primero le pido indulgencia por mi idioma, sobre todo si digo algunas tonterías por inadvertencia. Tienen mucha suerte que no lo intento en catalán. Entonces, le dije a Miguel que solo iba a contar chistes, no más, pero tranquilo, no lo voy a hacer. Pero le voy a leer una frase que uso algunas veces en conferencias cuando me enfrento a expertos que me toman por un mono que sabe hablar. Esta frase es: no digas a mi madre que trabajo en las ciencias sociales y humanas, porque ella solo me cree trans y activista. Entonces, más serio, para presentarme diré que mi investigación se interesa a las representaciones de las personas trans en los medios y en la televisión en particular. Hago esos estudios con las herramientas de las ciencias de la comunicación y de la información. Trabajo precisamente sobre esa representación mediática y me intereso sobre todo a los que yo llamo una modelización social y cultural. Entonces, es decir, que yo veo las representaciones como objeto, no lo veo como objeto de identificación, pero como mediaciones. No sé si lo ven lo que quiero decir, es decir, que no quiero ser la persona que veo me ayuda a ir a una cierta parte. Por ejemplo, pensaba la representación de la homosexualidad en los medios y en el cine norteamericano, notablemente. Durante décadas nos han enseñado homosexuales y perversos, criminales y con trastornos mentales. Se puede imaginar lo que se puede sentir personas gay o lesbianas delante de estos modelos, cuando ya hay que aceptarse. Okay. Igual para las personas trans. Vale. Nos enfrentamos hacia un sistema que es muy reductor, que ha edificado la diferencia en inigualdad. ¿Es la palabra? Vale. Que establece jerarquía como con las diferencias de los sexos, y los feminismos nos aprenden mucho sobre esto. Otra pregunta: ¿los medios autorizan o determinan la identidad trans? Intentar de contestar a esta pregunta hace de mi trabajo una sociología de la televisión. Así, por ejemplo, las mediatizaciones de Lili Elbe o de Michel-Marie Poulain. Se trata del principio del siglo y después de la Segunda Guerra Mundial. Es que esa mediatización puede explicar las pioneras de los años 50 y 60. Pienso a Jorgensen, Coccinelle, Bambi, etc. Si admitemos que todo no empezó con Jorgensen. Se puede también tomar en consideración la idea que nuestras sociedades fueron trabajadas por los desarrollos de la sexología alemana sobre los trabajos de la endocrinología, voilà, y la sexología alemana sobre los trabajos de la endocrinología y psiquiatría norteamericana. Es decir, que hubo una influencia. ¿Sí? Y esa influencia ella misma está doblada de desarrollos de la prensa popular y de la aparición de la televisión en los hogares, después de justamente esta Segunda Guerra Mundial. Por eso mis estudios sobre los trans se hacen también a la luz de las cultural studies y de los estudios de género. Y porque hoy hay que tomar en cuenta que los medios están también trabajados por los términos del diagnóstico, que fueron mediatizados desde hace algunas décadas. Eso me lleva a hablar del diagnóstico. Yo lo considero como un efecto técnico de una cierta modernidad. Este efecto tiene el mismo efectos simbólicos sobre nuestro régimen de memorias, de saber, de conocimiento, de autoridad y de creencia. Por ejemplo,
los desarrollos de la medicina con la contracepción o la procreación medicalmente asistida. Eso ha destabilizado el orden androcéntrico, no sé si se dice patriarcal. Igual, el transexualismo en su forma médico-chirurgical ha destabilizado el orden y el agenciamiento del género. Es decir, la idea que solo el sexo biológico determina el género. Eso es un efecto simbólico. Provocó desorden. Otra pieza de mi reflexión es la eficacia simbólica, o si quieren, la eficacia de las ideas. ¿Cómo explicar lo que es esta eficacia? Se puede explicar a través de dos cuestiones. Cómo una idea no sé si la palabra es buena, se propaga, una propagación. Entonces, ejemplos, el marxismo, el capitalismo, una religión, una revolución, etc. Pero no se puede aceptar la idea bien pensar para bien hacer. En este caso, el bien pensado sería siempre la verdad. No, una idea se desarrolla también con la contribución de redes de difusión y de transmisión. Redes ellas mismas en relación con un poder bienveillante o tiránico, para superar el tiempo y el espacio. Una idea se vende, una idea se defiende. Así no son siempre las buenas ideas que se desarrollan. Ver las fobias y todos los crímenes de odios, a veces valorizados por un sistema político que se dice democrático. Cuestiones. ¿Qué se ve en la tele? ¿Trans queer o trans que reflejan la norma? ¿Trans heterosexuales o trans homosexuales? ¿O trans queer? Lo que quieran. ¿Trans que corresponden a la realidad del terreno o al imaginario social y mediático? Otro concepto que para mí es muy importante, el orden simbólico. Entonces, ¿qué llamo el orden simbólico? Es dar un nombre a las cosas, clasificarla y ponerla en un orden. Entonces, desde los principios del diagnóstico se decía en los ámbitos médicos, no sé si ¿sí? Vale. Que todos los trans tenían el mismo discurso, que tenían toda la misma historia. Pero hoy las narraciones están cambiando, que son diversas, que no se trata solo de pedir o no una operación, que se clama la posibilidad de la reversibilidad, que se teoriza el género, más allá que los términos de una socialidad normativa o binaria, se grita la barbaridad. Y son cosas que entendí en televisión. Ahora voy a hablar solo como activista. Es lo que me hace decir que los trans deben producir saber y conocimientos, llevar a cabo proyectos de ediciones o producciones de materiales audiovisuales y artísticos, estudios universitarios. La eficacia de la idea pasa también por la creación como por la resistencia. Los trans necesitan edificar una memoria y una cultura. Y para concluir, dejo una cuestión que puede ser polémica, pero ¿de dónde viene la violencia simbólica? ¿Al final de nosotros o de los actores del orden simbólico? Ya está. Muchas gracias.